Muy buenas tardes a todos. En nombre de Good Médica, institución con más de 25 años de experiencia, nuestra práctica está dedicada exclusivamente a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento integral de las enfermedades gastrointestinales. Damos la bienvenida a este webinar para pacientes, alergias alimentarias en niños. Vamos a dar inicio. Todas las preguntas que surjan durante la charla las pueden dejar en el espacio de los comentarios del post. La recopilaremos y al final tendremos una sesión de preguntas que será moderada por la doctora Maciel Ortegón, coordinadora médica de nuestra institución. Tengo el gusto de presentar a la doctora Ana María Rojas, gastroenteróloga pediatra de nuestra institución, Good Médica, aquí en Bogotá. La doctora es especialista en gastroenterología pediátrica, es pediatra y médico de la Universidad del Bosque. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar con nosotros esta tarde para hablar de este tema tan interesante y que genera tantas preguntas en los papás. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor. Mónica, muchas gracias por tu presentación y pues realmente para mí es un gusto estar el día de hoy hablando de un tema que cada día lo vemos más frecuentemente en nuestra consulta. Bueno, entonces, pues realmente la intención de la presentación de hoy es darles algunas herramientas para poder responder la pregunta de cómo saber si mi hijo puede tener una alergia alimentaria. Tengo unos objetivos chiquitos para el día de hoy, que realmente es dar a conocer las generalidades sobre qué es la alergia alimentaria, cómo hacemos el abordaje diagnóstico de estos pacientes y cuáles son las opciones terapéuticas que podemos tener en este momento y que están disponibles para el manejo de la alergia. Entonces, de acuerdo con nuestros objetivos, estos son los temas a tratar. Les voy a contar un poco sobre qué es la alergia alimentaria y su diferencia con la intolerancia, que es muy importante tenerla clara. Cómo estamos actualmente en cuanto a la epidemiología de la alergia. Cuáles son los alergenos más frecuentes que están relacionados con la alergia alimentaria. Cómo hacemos el diagnóstico, cómo hacemos el tratamiento y unas conclusiones finales. Primero les quiero contar un caso clínico. Quizás algunos se puedan sentir un poquito identificados. Les cuento de una pacientica que se llama Gabriela, consulta a los 10 días de vida porque presenta episodios de llanto nocturno, realmente de difícil consuelo para sus padres y abuelos, asociado a regurgitaciones o agrieras muy frecuentes, abundantes, dolorosas, y empieza a presentar un brote que inicialmente es sutil en la carita, que luego evoluciona hacia su pecho y espalda, y adicionalmente venía presentando deposiciones diarias y empieza a hacer deposiciones cada 4 o 5 días. ¿Qué antecedentes importantes tiene? Pues es la segunda hija de un embarazo controlado. Durante el embarazo fue de alto riesgo, tuvo amenaza de parto prematuro, requirió 2 ciclos de antibiótico durante la gestación. Finalmente tiene un parto a término vaginal sin complicaciones, pero más o menos a las 8 horas de vida requiere ingresar a la unidad de recién nacidos porque presenta ictericia, se puso amarillita y presentó policitemia, que es que la sangre de los bebés se pone como espesa, y dentro de su hospitalización requirió ser alimentada no solamente con lactancia materna, sino también recibió fórmula infantil. Antecedentes familiares importantes, el papá tiene asma, la mamá rinitis alérgica y el hermanito mayor tiene una alergia alimentaria múltiple. Entonces, primero les quiero contar un poco sobre qué es la alergia alimentaria. Entonces, realmente en este momento la definimos como un evento adverso para la salud, es decir, algo que comemos genera algún síntoma que es secundario a que el sistema de defensas genera una respuesta inadecuada que es reproducible. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo ofrezco ese alimento, los síntomas se van a volver a presentar. Viene una cosa muy importante y es que debemos diferenciar qué es la alergia alimentaria y qué es la intolerancia. Son dos cosas completamente diferentes y con frecuencia en la consulta, por ejemplo, nos dicen es que mi hijo tiene una alergia a la lactosa, por ejemplo.
Entonces, una cosa muy importante es que las alergias se presentan usualmente desencadenadas por las proteínas que hacen parte del alimento. La lactosa es el azúcar de la dieta. La lactosa no va a inducir una respuesta del sistema de defensas. Entonces, ahí es donde viene la diferencia con la intolerancia. La intolerancia son síntomas que se producen debido a que hay ciertas dificultades en diferentes sistemas, pero no están desencadenados por una activación del sistema de defensa. Entonces, dentro de las intolerancias, por ejemplo, tenemos la metabólica. La más frecuente que escuchamos es la intolerancia a la lactosa. La tóxica, por ejemplo, cuando se ingiere un alimento contaminado que va a producir una intoxicación alimentaria, es una intolerancia de tipo tóxico. La farmacológica, el ejemplo más frecuente es la ingesta, por ejemplo, de cafeína, que en algunos pacientes puede inducir algo de taquicardia, sudoración, diarrea, y es una reacción no esperada necesariamente a la cafeína y se considera una intolerancia farmacológica. O hay otros tipos pues que no han sido definidos, pero pues estos tres tipos son los que usualmente se pueden presentar. ¿Qué tan frecuente es la alergia alimentaria? Entonces, eso es otra cosa que vemos cada día más en la consulta y es que cada vez pareciera ser más frecuente. No sabemos si puede estar relacionado con muchos temas ambientales, pero también con que estamos más sensibilizados y la diagnosticamos más, o también porque ya pues muchos padres cada vez están más informados, hay mucha más información en las redes, hay, pues es más fácil conseguir la información y pues de acuerdo a lo que como padres van encontrando, pues van definiendo que posiblemente su hijo puede tener o no una alergia alimentaria. Y hay encuestas, por ejemplo, que se han hecho en Europa o en Estados Unidos, donde llaman a los padres y la percepción de los papás es muy alta frente a la posibilidad de tener una alergia alimentaria que no siempre se logra confirmar. Cuando se hacen las pruebas de confirmación, se ha encontrado que realmente el porcentaje confirmado de alergia alimentaria es mucho más bajo de lo que realmente se percibe. Pero en general, pues se ha encontrado que la prevalencia puede afectar del 1 hasta el 10% de la población de acuerdo al área en la cual se evalúa. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente 10 niños de cada 100 podrían llegar a tener alergia alimentaria. De esos, pues, de ese 10% de la población, 6% son niños y 4% son adultos. Y otros estudios han mostrado que hasta un 8% de la población infantil se podría comprometer. Una cosa muy importante es que hasta un 2.4% de la población puede tener una alergia a más de un alimento y alrededor del 3% puede tener una reacción severa que en algún momento puede comprometer la vida. Y realmente, pues el CDC sí ha concluido que ha habido un aumento importante de la alergia alimentaria en la población pediátrica, ascendiendo del 3.4% a final de los 90 al 5.1% entre el 2009 y el 2011. Entonces, en este momento ya se habla que la alergia alimentaria es un problema de salud pública por todo lo que representa tanto a nivel de la parte nutricional del paciente como también desde el punto de vista económico, ya que muchas de las fórmulas, por ejemplo, que utilizamos para manejar estos niños, pues tienen un alto costo que también impacta sobre el sistema de salud. Tenemos diferentes factores de riesgo que van a llevar a que un paciente pueda desencadenar alergia alimentaria. Dentro de los primeros o más importantes son los factores genéticos. La herencia de nuestros padres realmente juega un papel muy importante en el desarrollo de la alergia y más si se suma pues el papá y la mamá y el hermano, por ejemplo, como en el caso que les mostré, eso aumenta todavía más la probabilidad de que un paciente pueda desarrollar alguna enfermedad de tipo alérgico, que inclusive puede llegar hasta el 60 o 70% de acuerdo a si es papá, mamá, más el hermanito. Otra cosa importante es que en este momento también ya sabemos
que la información, nuestro ADN se puede modificar por los factores ambientales, por la epigenética. Entonces, todo eso puede contribuir a que se pueda desarrollar la alergia alimentaria. Sabemos en este momento que es más frecuente en el sexo masculino y también que a nivel racial puede afectar más a los afroamericanos y a la población asiática. Otro factor de riesgo súper importante es la dermatitis atópica. A veces pasa que no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero el hecho de tener la dermatitis, que haya una alteración en una de las barreras más importantes de nuestro cuerpo, como es la piel, puede favorecer que a través de esa piel que está o sea, como rota, que no está pues, sana, se pueda sensibilizar, puedan entrar los alergenos a través de la piel por una ruta que no sería la ideal, que sería la parte oral y digestiva, lo cual va a inducir que el sistema de defensas termine respondiendo de una forma inadecuada y favoreciendo la presencia de dermatitis atópica, obviamente, o de alguna alergia alimentaria. También puede pasar que la alergia alimentaria pues genere la dermatitis atópica, pero el hecho de tener la piel no indemne puede inducir en algún momento que se pueda presentar alergia alimentaria y manifestada también de alguna otra forma. En este momento también sabemos que el hecho de no exponernos como lo hicieron nuestros abuelos o inclusive nuestros padres al ambiente como tal, a la naturaleza, al campo, a los animales, genera un factor de riesgo para desarrollar alergia alimentaria. Por eso también muchas veces nos dicen, pero es que los abuelos, ellos, alergia alimentaria, eso jamás. Entonces, también esa parte ambiental que termina afectando nuestro sistema de defensas para que genere una respuesta inadecuada. Entonces, viene la que es frecuentemente conocido como la hipótesis de la higiene, donde entre más limpio esté todo, más meticuloso sea con todo ese tipo de cosas, se inducen respuestas inadecuadas del sistema. Es decir, que debe haber cierta exposición a los animales, a la tierrita, a todas estas para que realmente pues podamos tener las herramientas suficientes y evitar que se pueda desencadenar la alergia alimentaria. Los antiácidos son medicamentos como la ranitidina, como el esomeprazol, que hay muchas veces tenemos que ofrecerlos en los pacientes pequeñitos por diferentes circunstancias y esto también puede inducir a que el alimento alergénico permanezca más tiempo dentro del sistema digestivo y por lo tanto pueda inducir una respuesta alérgica. Y algo muy importante de lo cual hablamos cada día más es la microbiota intestinal o la flora intestinal que antes llamábamos, donde se ha encontrado que todos estos microorganismos, bacterias, virus, hongos que puedan hacer parte de la microbiota necesitan estar en un número adecuado, que sean de los que sean hacia el tipo saludable, porque cuando hay una alteración de esta microbiota, se pueden inducir respuestas inadecuadas. Pero ¿cómo hacemos para que nuestra microbiota sea sana? Entonces, si hablamos de un niño, realmente la preparación debería venir desde su madre antes de quedar en gestación. Eso sería lo ideal, que siempre pues que los embarazos fueran planeados, programados, de tal forma que lleváramos a esa mamá a tener una alimentación lo más saludable posible, que la microbiota de ella también sea la ideal para que al momento de estar en embarazo pueda también tener un ambiente propicio para que ese feto tenga todas las herramientas saludables y su riesgo sea menor que si no la tiene. Y posteriormente, cuando nace, pues favorecer que ojalá sea parto vaginal, que tenga lactancia materna desde la primera hora de vida, en la medida de lo posible, pues que no entre unidad de recién nacidos, que no tenga exposición temprana a fórmulas infantiles, el hecho de estar expuesto a antibióticos, todas esas cosas van a generar modificaciones sobre la microbiota, lo cual en un futuro corto o mediano plazo puede inducir algún tipo de respuesta alérgica en ese paciente.
Y otra cosa muy importante es la alimentación. Se ha encontrado que la deficiencia de vitamina D, la deficiencia de omega 3 y la deficiencia de antioxidantes pueden inducir una respuesta inmune anormal que puede favorecer la alergia alimentaria. Por lo tanto, como factor protector, tenemos que buscar tener una alimentación que nos aporte vitamina D más la exposición solar, también que nos aporte omega 3 como en el aguacate, algunas nueces o la suplementación en caso de que definitivamente no se pueda, el salmón, por ejemplo, y una alta ingesta de frutas y verduras en nuestra dieta, tanto en la nuestra como adultos como también en la de los niños. Es algo que debemos fomentar todos los días. La obesidad es otro factor de riesgo para desarrollo de alergia alimentaria. La obesidad no solamente es el problema metabólico como tal, el problema de aumento en la glicemia o en el colesterol, sino que es un estado de inflamación generalizado que involucra también el tracto digestivo y eso también puede favorecer que en algún momento pueda ocurrir alguna sensibilización a algún alergeno y por lo tanto presentarse la alergia alimentaria. Y una cosa muy importante de la que hablamos ahora y cada día más es en la forma en la que hacemos la introducción de la alimentación complementaria. ¿Esto qué quiere decir? Antes, hace unos años, decíamos que para todos los niños los alimentos alergénicos como el huevo, el pescado, los frutos secos, los mariscos, todos se deberían introducir en la dieta después del año de vida. Pero ya la evidencia muestra que debemos hacer la introducción de todos estos alimentos después de los 6 meses de vida y antes del año, siendo un factor protector. Es decir, que yo le puedo dar huevo desde que cumple los 6 meses, le puedo dar pescado, le puedo dar trigo, le puedo dar maní, le puedo dar nueces, le puedo dar cualquiera de esos alimentos que son considerados alergénicos de manera temprana para prevenir que este niño vaya a desarrollar más adelante una alergia a estos alimentos. Obviamente, pues todo hay que individualizarlo de acuerdo al caso, pero eso es una cosa que tenemos que empezar a manejar y ya. ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad? Lo que siempre esperamos es que la alergia desaparezca en algún momento de la vida del paciente y que pueda tener pues una vida lo más normal posible. Sin embargo, lo que los estudios han mostrado es que la resolución, por ejemplo, para la alergia a la proteína leche de vaca, hacia los 5 a los 10 años, más de la mitad de los niños alérgicos ya tienen resuelto el problema. Para huevo, entre 2 y 9 años después del diagnóstico. Para trigo, el 50% a los 7 años. Y para la soya, también lo van a tener hacia los 6 años, ya pues más del 45% de la población. Sin embargo, lo que vemos usualmente en los pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, cuyo diagnóstico se realiza de manera temprana en los primeros meses de vida, es que usualmente hacia el año de vida, la mayoría de estos niños ya han hecho tolerancia a la proteína de leche de vaca y por lo tanto su alergia prácticamente resuelve. Entonces es una cosa muy importante que vemos en la experiencia, pero esto también depende mucho de en qué momento se hace el diagnóstico, en qué momento se inició la intervención para poder lograr que todo sea exitoso. Hay algunas alergias que se pueden demorar más tiempo en resolverse o inclusive no resolverse en la vida. La alergia al maní y a las nueces tiene una baja tasa de resolución, o sea, podemos esperar quizás que ese paciente vaya a ser alérgico toda su vida a estos dos frutos secos y lo que sí se sabe que para el pescado y los mariscos usualmente la alergia es persistente, o sea, no va a mejorar. Aquí tenemos algunos de los culpables. Entonces, lo que llamo alergenos son aquellos alimentos que pueden inducir esa alergia con mayor frecuencia. Hablamos del grupo de los Big 8, que son los 8 alergenos principales que nos pueden inducir una alergia alimentaria, como lo son las nueces, la soya, el trigo, los mariscos, el pescado, el maní, el huevo y la leche. Es lo que con mayor frecuencia vemos que puede estar relacionado con la alergia. Sin embargo,
cualquier alimento que dentro de su composición tenga componente proteico puede inducir una respuesta alérgica. Y también puede depender mucho del lugar donde nos encontremos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en Estados Unidos la alergia al maní es un problema muy importante. Para nosotros no tanto, no es lo más frecuente, pues aunque hay que tenerlo presente, no es lo más frecuente. Y hay algunos estudios locales que han mostrado que puede haber mayor sensibilidad a otros alimentos que uno consideraría poco alergénicos, como el pollo, como el arroz. Entonces son cosas que hay que tener presentes y siempre se individualiza de acuerdo a donde estemos. ¿Cuáles son las manifestaciones de la alergia alimentaria? Este es un cuadro que se ve muy complejo porque en realidad un poco así es. Las manifestaciones de la alergia no siempre son tan fáciles de identificar como nosotros quisiéramos y eso muchas veces puede hacer que el diagnóstico se retarde y veamos, digamos, ya consecuencias sobre lo que ha venido pasando. Pero en general las clasificamos en 3 grupos de acuerdo al mecanismo inmunológico o a la respuesta que tiene el sistema de defensas frente al alimento. Entonces puede ser de tipo mediado por inmunoglobulina E. Cuando es mediado por inmunoglobulina E, usualmente es la manifestación que ocurre de forma inmediata, en las primeras 2 horas después de haber ingerido el alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el niño que se comió o que le dieron fórmula infantil por primera vez e inmediatamente presenta brote. Y además de eso, a los 5 minutos ven que los ojitos y la boquita se le están empezando a hinchar. Esa es una respuesta mediada por inmunoglobulina E y acá tenemos entonces lo que es la urticaria, que son estos brotes rojos levantados que generan mucha rasquiña. O también, como les decía, se les hinchan los ojitos, se les hinchan los labios como parte de la respuesta alérgica. También hay algunos casos, no son muy frecuentes, pero puede pasar que se genere una crisis asmática posterior, por ejemplo, a inhalar el aeroalergeno del alimento o a también consumir el alimento o el choque anafiláctico, que son de las cosas que comprometen la vida de manera inmediata del paciente posterior a ingerir el alimento. Tenemos otro tipo de respuesta, como es la no mediada por inmunoglobulina E, ¿sí? Acá son respuestas tardías, donde vamos a ver manifestaciones después de 2 horas o hasta 4 semanas después de haber ingerido el alimento. Esto hace que sea muy complicado en algunas ocasiones poder identificar cuál fue el alimento problema, cuál fue el que me generó el síntoma. Y a veces se vuelve el tema un poquito enloquecedor, pero pues realmente y desafortunadamente así es como se termina presentando. Clásicamente aquí tenemos a la proctocolitis alérgica, que es aquel bebé de 2, 3 meses que empieza a hacer deposiciones con sangre, luce saludable, pero hace deposiciones con sangre, a veces muchísima sangre que realmente genera mucha alarma, pero el niño se ve bien. O también podemos tener unos niños que empiezan a hacer vómito, que los lleva a deshidrataciones muy severas, que inclusive su estado general puede confundir con un proceso infeccioso muy severo, como aquellas infecciones que requieren, por ejemplo, ingreso a unidad de cuidado intensivo. También tenemos otras manifestaciones como la enteropatía, donde son cuadros de diarreas profusas con deshidratación, pérdida importante de proteínas que llevan a un deterioro muy importante desde el punto de vista nutricional del paciente. Dentro de las no IgE o mediadas por células también tenemos el cólico infantil, que también puede ser una manifestación de alergia alimentaria y el estreñimiento de los pacientes. Entre estos 2 grupos tenemos otro tipo de manifestación como que se llama de tipo mixto, es decir, que desde el punto de vista inmunológico pueden comprometer mecanismos. Acá tenemos lo que es la dermatitis atópica, el asma y los desórdenes gastrointestinales eosinofílicos, como por ejemplo la esofagitis eosinofílica. Son pacientes que pueden tener algunos síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero adicionalmente se sienten atorados, empiezan a tener episodios como de atoramiento que antes no presentaban.
o las gastroenteritis eosinofílicas, que son pacientes que pueden tener también diarrea, distensión o inclusive el compromiso por las células de la alergia puede ser tan severo que puede inducir perforaciones a nivel de algún segmento del tracto gastrointestinal. Entonces, como pueden ver, las manifestaciones son muy variadas, son amplias y realmente nos toca muchas veces mirar con lupa realmente qué está pasando y de esa manera poder identificar si puede ser una alergia alimentaria y de esta manera poder proceder a hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado para el paciente. Para nosotros la historia clínica es fundamental. Realmente necesitamos que como padres nos den toda la información que tengan disponible, que ustedes se acuerden, todos esos datos para nosotros son fundamentales, desde el embarazo, el tipo de parto, si ingresó ni de recién nacido, si tuvo fórmula, cómo ha sido su crecimiento, en qué momento iniciaron los síntomas, con qué iniciaron los síntomas, cuánto tiempo después de haber ingerido el alimento empiezan a presentarse los síntomas, porque todo eso nos va a ayudar a poder determinar si el paciente puede tener una alergia alimentaria o es otro tipo de diagnóstico diferente. El examen físico para nosotros es muy importante. Desafortunadamente, pues ahorita con el tema de la pandemia, pues hemos, digamos que migrado un poco al tema virtual. Sin embargo, el examen, pues es y no se reemplaza con nada. Necesitamos pesarlos, medirlos, mirar el estado de su piel, cómo está su abdomen, eh, cómo está su región, la colita. Todas esas cosas son súper, súper importantes que nos llenan todavía más de razones y nos justifica más si hay o no una alergia alimentaria. Otras herramientas que tenemos para el diagnóstico son, por ejemplo, la prueba de reto oral o el Oral Food Challenge, donde lo que hacemos es, ante la sospecha, se retira el alimento, dependiendo si creemos que es mediado por inmunoglobulina E o no, puede ser de 15 días o hasta 4 semanas de restricción del alimento, y de acuerdo también al tipo de manifestación, se reintroduce nuevamente el alergeno de forma controlada, ya sea de manera intrahospitalaria o ambulatoria, y lo que debemos observar es que al nuevamente introducir el alergeno debe haber una réplica de los síntomas, ¿sí? De esta manera confirmaríamos el diagnóstico y no necesariamente no necesariamente se deben hacer pues otras pruebas. Sin embargo, pues contamos con algunas herramientas como es la medición de la inmunoglobulina E en sangre dirigida a los diferentes alergenos, que también es una herramienta que nos puede ser útil. Y con el apoyo de alergología nos pueden hacer las pruebas cutáneas de alergia o el parche atópico, que también nos puede ayudar y nos puede un poco soportar nuestra sospecha diagnóstica. Sin embargo, estos exámenes muchas veces pueden salir negativos, especialmente cuando el tipo de alergia es no mediada por inmunoglobulina E, lo cual no descarta el diagnóstico. Eso es súper importante porque muchas veces dicen, no, la prueba me salió negativa, no tiene alergia, pero entonces cada vez que le dan leche, el niño se va en diarrea. Entonces, digamos que es un poco de todo, esto nos ayuda, nos soporta, pero no es lo único que va a hacer el diagnóstico. Otras herramientas que tenemos son la endoscopia y la colonoscopia, que realmente se utilizan en casos puntuales. No todos los pacientes con sospecha de alergia alimentaria van a estudio endoscópico. Los que lo requieran, ya sea por la evolución o por cómo se manifiestan, pues nos va a ayudar un poco a poder determinar el tipo y el grado de inflamación o el compromiso que puedan tener, pero el caso se individualiza. No todos los pacientes van a ir a estudio endoscópico de entrada. Para completar un poco el caso clínico que les contaba, entonces con todo lo que presentaba esta bebé, se considera que la niña tiene una alergia alimentaria, por lo tanto se le indica una dieta con restricción a proteína, leche de vaca, huevo y soya a la madre, y se asocia fórmula de aminoácidos a necesidad porque la lactancia materna en ese momento le era insuficiente.
Pero entonces la niña persistía muy sintomática 15 días después de hacer la restricción, por lo que se considera amplia la restricción a los 8 alergenos más frecuentes, presentando una importante mejoría hacia las 4 semanas, por lo que se decide hacer una reintroducción de algunos de los alimentos alergénicos para evitar esas dietas ampliamente restrictivas, tolerando el reingreso de varios de ellos y quedando simplemente con restricción a proteína de leche de vaca y huevo en la madre porque hubo replicación de los síntomas al hacer la reintroducción. Con eso la niña se estabiliza, ya en este momento tiene 5 meses, prácticamente asintomática, creciendo de forma adecuada y pues es una niña y unos padres que se sienten felices por la evolución que ha tenido hasta el momento. Obviamente el tratamiento no ha terminado, pero pues estas modificaciones en su dieta hicieron que mejorara de manera significativa. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la alergia alimentaria? Lo primero que les quiero contar es que el tratamiento requiere ser multidisciplinario. Como gastroenteróloga yo sola no puedo trabajar porque necesito el apoyo de nutrición, necesito el apoyo de alergología muchas veces como apoyo diagnóstico y también para seguimiento y tratamiento. Y adicionalmente necesitamos el apoyo de otras especialidades como son fonoaudiología, terapia ocupacional, porque muchos de los niños que tienen alergia alimentaria hacen desintegración sensorial, es decir, se vuelven, alimentarlos se vuelve difícil, rechazan muchas veces los alimentos, les cuesta trabajo manejar las texturas, entonces requerimos un apoyo adicional. Y también muchas veces requerimos apoyo de psicología. ¿Por qué? Porque la alergia alimentaria no siempre es fácil de manejar. Requerimos que haya apoyo por parte de toda la familia, no solamente papá y mamá, sino también de abuelos, de los tíos, de todas las personas que puedan estar involucradas en el cuidado del niño. Y muchas veces el tema de la restricción, de los cuidados, hacen pues, que no sea tan fácil de aceptar, que consideren que los papás enloquecieron y que por lo tanto, pues las cosas no se deben hacer así. Y eso contribuye a que muchas veces el paciente no mejore como uno quiera. Entonces es muy importante todo este apoyo multidisciplinario para que tengamos un tratamiento exitoso. Y el pediatra es como quien dirige la batuta, es la persona que pues tiene un acercamiento, digamos, puede ser más frecuente al niño y tiene que también estar muy pendiente de lo que está pasando alrededor para que funcionemos de manera articulada. Como les venía diciendo, necesitamos el apoyo de nutrición, es fundamental porque el tratamiento lo podemos dividir en dos partes. Uno, la parte médica, donde en algunos casos muy puntuales vamos a requerir el uso de medicamentos como los esteroides, como no es lo más frecuente, pero se puede necesitar, o la inmunoterapia que la puede hacer alergología, donde de acuerdo al caso se dan pequeñas, pequeñísimas dosis del alimento y se van aumentando de forma gradual la tolerancia y eso puede inducir una respuesta positiva del sistema de defensas frente a la alergia. Sin embargo, son tratamientos que pues no para todo está estandarizado, entonces pues dependiendo del caso se puede recomendar. Y la parte nutricional es fundamental dentro del tratamiento. Lo que básicamente hacemos es una restricción completa del alimento o los alimentos problema, incluyendo su forma entera en todas sus presentaciones, si hay trazas, entonces se debe hacer la eliminación completa y debe ser dirigida por nutrición, porque como quitamos alimentos de gran importancia y que aportan grandes nutrientes, podemos generar estados de desnutrición o de deficiencia de micronutrientes en estos pacientes y podemos empeorar el problema. Entonces, estas dietas siempre deben estar dirigidas por un profesional en nutrición que tenga conocimiento en alergia alimentaria y que de tal forma pueda apoyar tanto a los padres o a la madre que está lactando y requiere hacer la dieta, como al paciente en su alimentación. Muchas veces vamos a necesitar suplementación de calcio en la mamá lactante o del niño también de acuerdo a la cantidad de fórmula que puede ingerir o multivitaminas
de acuerdo a cómo esté su aporte nutricional. Especialmente para alergia a la proteína de leche de vaca, en este momento contamos con opciones importantes de fórmulas especializadas. Tenemos básicamente dos tipos, las que son de tipo extensamente hidrolizado y aminoácidos, las cuales tienen indicaciones puntuales de acuerdo a cada caso del paciente. Em, pero pues digamos que siempre mientras haya lactancia materna, nuestra primera opción será la lactancia y de acuerdo a la evolución pues se definirá el inicio de estas fórmulas. Otro pilar muy importante dentro del tratamiento de la alergia alimentaria es la educación. Y este espacio me parece muy importante porque realmente queremos llegar a lo que son los padres y cuidadores que entiendan un poco mejor sobre lo que puede ser la alergia alimentaria y de esta manera también qué tan importante es, qué tan grave puede ser y qué puede pasar si no hago las cosas bien. Adicionalmente, dentro de la educación, por ejemplo, viene la lectura de etiquetas. Entonces tenemos que aprender a que todo lo que vayamos a consumir o lo que vaya a consumir el niño o la mamá debe revisar si, por ejemplo, no puede consumir leche, que no solamente no diga que no puede comer leche, sino que adicionalmente en letra pequeñita no diga que fue fabricado en una planta donde se producen productos con leche, con huevo, con soya o los alimentos que tenga prohibido, porque todas estas pequeñas cosas pueden contribuir a que el paciente no mejore. Básicamente esto es lo que les traía el día de hoy, lo que quería contarles sobre lo que puede ser la alergia alimentaria. Como les decía, es una entidad completamente diferente a la intolerancia alimentaria. Tiene una amplia variedad de manifestaciones clínicas, lo que muchas veces puede hacer que no sea tan fácil hacer el diagnóstico, pero la idea es llenarnos siempre de herramientas para lograrlo hacer y de esa manera poder iniciar un tratamiento oportuno. Es muy importante que consulten al especialista para que los pueda orientar y de esa manera definir si necesita o no estudios complementarios y el tratamiento siempre debería ser multidisciplinario para que podamos hacer control de la alergia alimentaria sin que haya compromiso del estado nutricional de la madre y del niño y por lo tanto logremos tener un desenlace exitoso. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Ana María, excelente presentación. Esta charla ha sido muy importante para los padres que tienen niños con alergias y que, como usted lo mencionó en su charla, cada vez es más frecuente. Hemos recibido varias preguntas de nuestros asistentes. Una de ellas es, ¿el uso de probióticos es un factor protector para las alergias alimentarias? Podemos utilizar probióticos, lo que pasa es que en este momento hay muchas cosas que todavía están en estudio y a veces la evidencia pues no termina siendo tan fuerte para uno poder hacer una recomendación generalizada, pero de forma individual hay casos en los cuales uno los podría utilizar y los probióticos terminan siendo como inmunomoduladores de la microbiota que pues como les explicaba, cumple un papel muy importante dentro del desarrollo de la alergia alimentaria. Perfecto, doctora. ¿Influye el momento en el que se introducen los distintos alimentos en la dieta del bebé para que se desarrollen alergias alimentarias? Entonces, lo que en este momento se recomienda es que idealmente, y si es un bebé con lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria se inicie hacia los 6 meses de edad, ¿sí? Hablando de un bebé sano. Entonces, de ahí en adelante podemos empezar a iniciar los alimentos alergénicos de manera, pues obviamente lo hacemos siempre de manera lenta, progresiva, observando la presencia de síntomas, pero desde el día 6 meses podemos empezar el huevo, podemos empezar el pescado, podemos empezar el trigo, los frutos secos, los mariscos, ¿sí? O sea, no hay ninguna restricción como se hacía antes, que teníamos que llevarlo hasta el año, ¿sí? Diferente es un niño con alergia. O sea, si es un niño que tiene alergia o que tiene una alta sospecha de alergia a la proteína leche de vaca, pues yo no le voy a introducir leche a los 6 meses porque pues obviamente me va a hacer manifestaciones. Pero el hecho de que tenga alergia a la leche no quiere decir
que no le pueda introducir los otros alimentos alergénicos de forma progresiva después de los 6 meses de edad. Gracias, doctora. ¿Qué cantidad de alimentos puede provocar una reacción alérgica? ¿Qué cantidad o qué porción de alimento puede generar una reacción alérgica en los niños? Puede ser desde una microgota, o sea, eso depende también de la tolerancia de cada paciente. Hay unos que son más sensibles que otros. Hay unos que pueden tolerar, por ejemplo, presentaciones horneadas de ciertos alimentos porque, ¿qué pasa? Al hornear o al calentar algunos de los alimentos, por ejemplo, como la leche o el huevo, cambia la estructura de la proteína y pueden ser tolerados en el paciente. Pero hay otros niños, otros pacientes que con solo el olor pueden generar una respuesta alérgica o con el solo contacto en la piel. Entonces eso no es muy difícil y siempre hay que individualizarlo, depende de cada paciente poder definir ese tipo de cosas, pero cuando estamos en tratamiento, sobre todo, tratamos de ser absolutamente minuciosos y meticulosos, porque muchas veces trazas que pueden quedar en la esponja con la cual se lavan los platos, o por ejemplo, cosas que pueda tener los productos dermatológicos, pueden inducir respuestas alérgicas. Entonces son cosas súper pequeñas, pero que pueden hacer que haya, por ejemplo, persistencia de síntomas, que no haya mejoría completa del paciente. Entonces, depende. Depende, perfecto. ¿Cómo se inicia el huevo en los bebés antes del año? Antes digamos que lo hacíamos de manera progresiva, entonces le decíamos primero 3 días la yema, luego 3 días la clara, luego 3 días el huevo completo. Pero ya en este momento se sabe que eso no hace mayor diferencia y podemos dar el huevo completo de entrada. Se les da el huevito, pero el huevo siempre debe estar bien cocido, no tibio, como seguramente se hacía hace muchos años, sino el huevo debe estar bien, bien cocido, en la presentación que quieran, pero bien, bien cocinado. Ok, sí, eso es muy frecuente, el huevo tibio que se les No, suele dar a los el bebés. huevo tibio no se debe administrar, Perfecto. a los niños no. Si se cocina bien el alimento para el cual el niño es alérgico, se puede destruir la proteína que produce la alergia y consumirlo. No. O sea, lo que yo les decía es, si es un niño que tiene una alergia y se identifica el alimento problema, es un alimento que no puede consumir hasta que cumpla el tiempo de tratamiento, que eso depende de cada alimento, o que se negativicen las pruebas si las tiene positivas. Em, pues lo que hemos visto es que sí puede modificarse la estructura de la proteína para ciertos alimentos, por ejemplo, en horneados, ¿sí? Pero que puede, dependiendo del caso, tener mejor tolerancia. Pero eso no quiere decir que no pueda generarle daño en algún momento. Entonces, eso toca mirarlo con lupa, porque no es que porque está cocinado, entonces no le va a generar ningún tipo de reacción. No. Y hay otra cosa importante y es que las reacciones pueden cambiar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el niño debuta haciendo sangrado rectal, pero el sangrado mejora. Pero entonces a los 2 meses vemos que hay trazas en la alimentación, no vuelve a sangrar, pero el niño empieza a hacer dermatitis atópica, o el niño deja de crecer, o el niño empieza a hacer pues vómito significativo. Entonces, digamos que no porque no replique exactamente el mismo síntoma quiere decir que la alergia esté controlada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué tan eficiente y acertado es el panel de alergenos en un bebé menor de 1 año? Se debe individualizar el uso del panel, por eso es importante que nosotros como especialistas tengamos un poco de claridad sobre el tipo de manifestación, porque pues si la manifestación es de tipo no IgE, independiente de la edad a la cual yo le haga el panel, le va a salir negativo. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y pasa también por un poco por la forma en la que funciona el sistema inmune en los más pequeñines, pues puede también hacerse y salir negativo a pesar de que sea IgE positivo.
De todas formas, los alergólogos, por ejemplo, ellos inclusive desde los 6 meses en algunos pacientes les pueden hacer las pruebas cutáneas, en algunos pacientes puntuales les pueden indicar la medición de IgE específica, pero pues todo depende de cada caso y en el momento en que se vaya a necesitar. Pero de rutina a todos no se les hace, depende del caso. Ok, perfecto. ¿El niño con alergia alimentaria debe ser valorado siempre por alergología? La mayoría de las veces, depende también de la manifestación o de cómo vaya la evolución clínica, sobre todo si necesitamos el apoyo para hacer las pruebas cutáneas o si requiere parche, usualmente sí necesitamos el apoyo de alergología. Sí, necesitamos que ellos nos ayuden con esa parte del abordaje diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico es súper claro, no necesitamos mayor intervención, pues podemos hacerlo, digamos, gastro y nutrición. Pero pues cuando lo requerimos, pues necesitamos el apoyo también de ellos como especialidad. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, fue una excelente charla. Una de las conclusiones muy importantes es la diferencia entre alergia alimentaria e intolerancia. La alergia alimentaria está desencadenada por un estímulo en el sistema de defensa, que en este caso es la proteína del alimento, y la intolerancia es más un síntoma, pero no está desencadenado por el sistema de defensa. Hay varios tipos de intolerancia, entre ellos está la intolerancia a la lactosa, que es la más frecuente. Importante, el tratamiento es multidisciplinario y basado en la educación de los padres y la educación de los cuidadores. El video completo y las preguntas estarán disponibles en nuestra página web. Sigan nuestras redes para saber cuándo estarán publicadas. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por esta excelente presentación y gracias a todos por su asistencia. Feliz noche. Muchas gracias, Maciel. Feliz noche para todos. Hasta luego.